Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes, en especial para nuestro docente orientador de este módulo virtual de nuestra especialización en Derecho Social, en Seguridad Social y Derecho Laboral de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy pues vamos a exponer nuestro trabajo de la actividad evaluativa número uno. ¿Sí? Esto va a consistir en un ensayo, el cual vamos a hablar en este momento sobre el trabajo decente en Colombia, una deuda histórica con la dignidad obrera. En primer lugar, pues vamos a hacer un recuento histórico introduciéndonos en el trabajo decente en Colombia. Entonces esto va pues a implicar que debemos tomar en cuenta la desigualdad, la explotación y la resistencia de todos los laboralistas, de toda la clase trabajadora y obrera, en la cual pues no cuenta con la generosidad de los grandes empresarios como lo expresamos en nuestra introducción de este momento. Entonces, haciendo énfasis en esto, en Colombia pues vamos a hablar de que la historia del trabajo no ha estado marcado por estas profundas eh, tensiones entre las dignidades humanas, sino que pues también por los diferentes sectores económicos que se consideran las diferentes empresas que nos dan el día de hoy, pues todo este sustento. Tenemos que tomar en cuenta que vamos a basarnos en el concepto de un trabajo decente que emite pues la Organización Internacional del Trabajo como una de las fuentes jurídicas y laborales en materia de derechos y defensa, en toda la materia laboral de materia internacional y mundial. También vamos a citar las diferentes jurisprudencias, ¿sí? Las emisiones de la Corte, las diferentes sentencias, sus diferentes providencias y autos, con el fin de enriquecer este ensayo en pro de la protección, la defensa y los derechos laborales de nuestra clase obrera y trabajadora en Colombia. Entonces esta pues será una perspectiva garantista y obviamente que pues compromete los derechos sociales que se ligan. Este ensayo pues lo analizaremos con un alcance decente que se va a sustentar en el Código Sustantivo del Trabajo, los convenios que realiza la Organización Internacional del Trabajo, las diferentes jurisprudencias, las Cortes Suprema de Justicia, diferentes emisiones del Consejo de Estado, sobre todo importante recalcar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obviamente pues algunos hitos históricos que vamos a tomar el día de hoy para poder basarnos en este ensayo como un trabajo digno y que pues obviamente pues busca revalecer y siempre defender a nuestra clase obrera y trabajadora. Hagamos un recuento histórico, el origen histórico del trabajo decente y la lucha obrera. No podemos arrancar en este ensayo sin tener que tomar en cuenta uno de los grandes hitos como la revolución industrial que convierte la producción en un sistema un poco más eficiente, ¿sí? Obviamente pues los deshumaniza un poco, pero también brinda unos espacios con jornadas de trabajo infantil, una ausencia de la seguridad social y partes anormales que hoy día se consideran poco decentes para el trabajo. Tomemos en cuenta que en Colombia, en materia laboral, en 1928, no podemos dejar atrás la masacre de las bananeras. Pues los diferentes trabajadores de la United Fruit Company exigían sus diferentes condiciones a sus clases de empleadores por los diferentes procesos que dignifican la labor, como los contratos escritos, el descanso dominical, la eliminación del pago mediante los vales, ¿sí? Obviamente, pues a estas personas sabemos que le brindaron mucha represión y siempre fue así, hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Pero, pues obviamente tomamos en cuenta los diferentes cambios mediáticos en las políticas gubernamentales. Actualmente contamos con un presidente de izquierda que pues dignifica un poco más la labor eh, laboral y obra y de los obreros en Colombia, ¿cierto? Es importante tomar estos hitos históricos. Obviamente hay que tomar en cuenta que pues el movimiento sindical colombiano ha tenido una gran persecución y una violencia. Recordemos que los diferentes sindicalistas han sido amenazados, asesinados, los diferentes líderes y obreros se han tenido que buscar en su competencia, su protección, mediante la UNP, la Unidad Nacional de Protección, haciendo ver estas amenazas como una realidad. Y eso pasa mucho en Colombia. También hay que tomar en cuenta que el trabajo decente no se puede evidenciar como como un espacio único y analítico, no. Esto es una vista desde lo técnico, desde lo normativo. Esto debe entenderse que esta es la reivindicación histórica hacia los trabajadores. Hablaremos del concepto del trabajo decente según la Organización Internacional del Trabajo. Los conceptos que se van a estructurar sobre unos cuatro pilares fundamentales que tiene la OIT: la promoción del empleo, la garantía de derechos laborales y la protección social y el diálogo social. ¿Sí?
Vamos a hablar también sobre el trabajo decente en materia de la Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo, citando eh, los diferentes artículos que tiene nuestra Constitución Política del 91, que es muy social, que es muy socialdemócrata y que reconoce los diferentes derechos y deberes de las personas en nuestro Estado social de derecho. Vamos a hablar también de los diferentes convenios que tienen la OIT y la protección la protección internacional del trabajo, tal cual como son los convenios que se ven en pantalla, ¿cierto? Que pues busca tener una gran relevancia sobre los estándares internacionales en la protección laboral. Vamos a hablar sobre la jurisprudencia y la defensa del trabajo digno. Si esto lo vamos a basar en materia constitucional, con las diferentes decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así sucesivamente. Hablaremos sobre la importancia social y del trabajo decente. Obviamente la dignidad laboral debe ser una realidad en Colombia y esto lo vamos a basar en ese trabajo decente que se debe beneficiar para todos y cada uno de ustedes. Obviamente tenemos que entender que el mercado puede ser útil para producir la riqueza, pero cuando existen los diferentes límites jurídicos, terminan normalizando los diferentes abusos. Entonces, en el papel es una cosa y en la práctica es otra, y eso es una evidencia muy clara que tenemos en Colombia y no lo podemos normalizar, ¿vale? Hablando muy fácil en la conclusión de este ensayo, podemos basarnos que hemos pasado por un recuento histórico, por amenazas, por desniveles, pero justamente hoy, en este aparato político y gubernamental en materia de sus derechos y deberes, tenemos que tomar en cuenta que la protección del trabajo decente debe ser una realidad, no simplemente pueden ser normas, sentencias, decisiones, autos y providencias, deben ser realidades con el fin de que el empleador ejecute a sus empleados estas diferentes normas que dignifican la labor. Por lo mismo y tanto también son decisiones que optan desde la materia política a tomar en cuenta ahora las decisiones que están sucediendo en materia de las elecciones a presidencia. Si citamos las propuestas políticas, laborales y empresariales que tienen algunos candidatos como Paloma Valencia y como Abelardo de la Espriella, son indignantes en contra de la clase obrera y trabajadora de Colombia. Por lo mismo y tanto es una expresión popular que se sigue reivindicando en la defensa de sus derechos y deberes. Por lo mismo y tanto, este es un ensayo en defensa, en la labor, en la justificación y sobre todo en la dignidad social y la dignidad laboral para los trabajadores de Colombia. Tenemos entonces pues esta conclusión y sus diferentes referencias bibliográficas que tomamos en este momento. Muchísimas gracias, hasta aquí lo dejamos. Hasta luego.